Talent presenta People Trends a Human Leader con Rogelio Segovia. Te damos la bienvenida a este espacio en el cual analizaremos los aspectos más relevantes del mundo empresarial, del talento y las tendencias del mercado, así como el impacto que tienen en el presente y futuro de las personas. Gracias por acompañarnos. Bienvenidos a People Trends, un espacio que explora los aspectos más relevantes del talento y del trabajo y su impacto en el presente y futuro de las personas. Hoy es martes 18 de julio. Bienvenidos. Hemos estado conversando en este mismo espacio con insistencia que ya no hay trabajadores de dónde echar mano por parte de las empresas, y el día de hoy, tanto a las organizaciones, tanto a las empresas ya instaladas como las que están por llegar, esto les está explotando en las manos. Y esta problemática, la falta de talento de dónde echar mano, es algo que ya está yendo más allá de círculos especializados en temas de talento y cuestiones laborales. De hecho, la semana pasada, Coparmex Nacional y el Instituto Mexicano para la Competitividad hacían un recuento de las vacantes no cubiertas en México y decían que hay más de 10 millones de personas no aprovechadas en el mercado laboral y que el principal reto laboral para las empresas del país es la insuficiencia de personal. 75% de las empresas que están en Coparmex consideran que su principal problema está en la dificultad para cubrir estas vacantes, la escasez de trabajadores calificados o la rotación de personal, es decir, lo que hemos estado mencionando, la atracción y retención de talento siguen siendo las prioridades de las organizaciones. La población no aprovechada en el mercado laboral consiste principalmente de mujeres que destinan su tiempo a quehaceres domésticos, así como de personas jóvenes, menciona el comunicado conjunto de Coparmex y el IMCO, e igualmente factores como la falta de flexibilidad en el trabajo, el apoyo a cuidados infantiles y el incremento de la cobertura educativa pueden impulsar la participación laboral de la población, y no se está teniendo atención por parte de gobierno y de empresas en este tema. Aquí yo quiero hacer una pausa y qué es lo que debemos empezar a trabajar, hacia dónde debemos empezarnos a mover como gobierno, como empresas, como ciudadanos. Y hay dos temas, tenemos que enfocarnos en lo urgente y en lo importante. Lo primero definitivamente consiste en enfocarse en los temas urgentes. No hay suficientes personas buscando empleo y las que hay, estos 10 millones de personas que decía Coparmex y el IMCO, tienen una falta importante de competencias, es decir, las brechas de competencias laborales. Sí, ya se están desplegando algunas iniciativas puntuales por el gobierno, por la Secretaría del Trabajo, tanto federal como locales en las diferentes entidades del Estado, pero esto, aunque son buenas soluciones, solo son para enfrentar problemas actuales y urgentes. La segunda de las estrategias, donde me quiero enfocar y donde debemos detenernos, tiene que ver con lo importante, es decir, las necesidades de empleabilidad a largo plazo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Estas estrategias de talento a largo plazo requieren muchos recursos, pero la mayor parte de ellos en forma de sudor. Es decir, tenemos que remangarnos las mangas y ponernos a trabajar. Hay 4 puntos en los que deberíamos estarnos enfocando en este momento, en los que el gobierno a través de políticas públicas de participación debería de estar trabajando puntualmente. Veamos. Número 1 es la información actual. Al menos conocemos el estatus del mercado hoy en día. Salvo que la data esté muy bien resguardada en alguna caja de seguridad, puedo afirmar que no. Las diferentes cámaras, asociaciones y sindicatos empresariales sí tienen información de sus agremiados y de sus sectores, pero no del mercado en general. Número 2, tenemos que identificar necesidades. Es imprescindible entender qué necesitamos. Esto no se trata, por favor, de creencias, es de certezas. ¿Qué tipo de industria seguirá llegando al país? ¿Qué perfiles requerirán las empresas ya instaladas en los siguientes 10 años? ¿Qué hay que desarrollar por nivel de contribución, de especialidad, de conocimiento, de competencia, de beneficios? Esta información puntual tiene que ser cuantitativa, no puede ser cualitativa. Insisto, no se puede tratar de creencias, sino de certezas. Número 3, hay que identificar las fuentes de desarrollo. A ver, la crisis de talento, y no está por demás decirlo, no está pasando por las posiciones ejecutivas o administrativas. Son las operativas y en su mayoría
las que se pueden satisfacer con carreras técnicas. Pero aquí es donde yo te pregunto, ¿has escuchado últimamente acciones puntuales que se estén haciendo en conjunto con las escuelas técnicas? Nada más para darnos una idea, en México modificar un REBOE, que son los planes de estudios, toma al menos 2 años y egresar una primera generación al menos otros 2. Lo que hagamos hoy en día en desarrollo especializado impactará al menos hasta dentro de 5 años, salvo que en este inter empecemos a trabajar en programas de especialización puntuales como las que ya se están haciendo, los que ya se están haciendo, en lo que mencionaba, en estos temas urgentes que tenemos que atender, pero desde una perspectiva sistémica a largo plazo, aquí es donde hay que trabajar. Y finalmente, esto es ambivalente, esto que te voy a decir, el punto número 4, hay que ejecutar y coordinar un plan integral. Es relativamente sencillo decirlo y hacerlo, es decir, configurarlo, pero el ejecutarlo, el llevarlo a cabo, eso sí que es bastante complejo. ¿Por qué? Porque las soluciones a todo esto van a ser cosechados por funcionarios federales y estatales actuales que ya no van a estar cuando esto suceda. Es decir, todo lo que se trabaje en este momento, quienes se van a llevar los frutos del trabajo que empecemos a hacer ahorita, es gente que ya no va a estar cuando sea ese momento. Tanto de parte del gobierno como de cámaras industriales, como de sindicatos empresariales. Y aquí surge el eterno dilema humano, tanto en gobierno como en iniciativa privada, ¿Por qué yo habría de trabajar en algo que no voy a cosechar? Y también para los que están llegando desde una perspectiva del ego, ¿por qué trabajar en algo que yo no planeé? ¿Por qué darle el reconocimiento a alguien que ya no está? El eterno problema de darle continuidad a proyectos anteriores, como la película de Al Pacino, El abogado del diablo, Vanidad, mi pecado favorito. Situación de negocios actual. Hace un mes se publicó una noticia donde se mencionó que la multinacional IBM suspenderá sus contrataciones a nivel mundial como un plan para reemplazar puestos de trabajo con inteligencia artificial. El director general de esta compañía apuntó a que el reemplazo de personas por inteligencia artificial se llevará en el transcurso de los siguientes 5 años en áreas de back office, es decir, en roles que no están orientados al cliente, y principalmente esto se va a llevar en recursos humanos. Esto nos muestra 3 realidades. Hoy en día ya es indudable que la inteligencia artificial está transformando el mundo laboral. La sustitución de personas por inteligencia artificial en ámbitos laborales ya es una realidad. El segundo es que una de las primeras áreas que se verá afectada será la de recursos humanos. Aclaración de interés, recursos humanos es el área en el cual yo me desenvuelvo. Y tercero, el contacto humano. Se ha vuelto un lujo y para los empleados de las compañías se convertirá en un artículo escaso, es decir, en un artículo de lujo. Como vemos, áreas de back office que le dan servicio a la propia compañía son las que van a ser reemplazadas. Bueno, esto fue hace un par de semanas. ¿Qué sucedió esta misma semana? La OCDE advirtió en su informe Perspectiva de Empleo 2023 que el 27% de los puestos de trabajo de los países miembros de esta organización depende de competencias que corren el riesgo de ser automatizadas fácilmente por inteligencia artificial, y los trabajadores temen perder sus empleos a causa de esta tecnología. Los empleos con mayor riesgo se definieron como aquellos que utilizan más de 25 de las 100 competencias y habilidades que los expertos en inteligencia artificial consideran fácilmente automatizables. En este momento, quizá no estamos viendo del todo un cambio acelerado, pero básicamente se debe porque la inteligencia artificial en este momento, en julio del 2023, está en una etapa de estabilización y de desarrollo. Pero esperémonos a los siguientes 18 meses y vamos a ver que estos números, este informe que la OCDE está presentando, va a ser un tema realmente crítico y que ese 27% de puestos en riesgo de desaparecer porque se van a automatizar probablemente va a ser mucho más altos. Hay que estar atentos. Economía. En nuestro People Trends de la semana anterior mencionábamos que en temas económicos iba a ser una semana relativamente tranquila y efectivamente así fue. Hay 3 temas que queremos resaltar en temas económicos y que impactan al mercado del trabajo,
y es la inflación en Estados Unidos, el superpeso y algo que probablemente no va de manera directa, pero que si empeora sí va a traer repercusiones importantes en el mercado del trabajo y tiene que ver con la reducción de la calificación por parte de Fitch Ratings a Pemex. Primero, inflación de Estados Unidos se desaceleró, este es un punto importante, se desaceleró al 3% a medida que aumenta la tasa de interés. La tasa general de inflación se ha estado acercando al objetivo de la Reserva Federal del 2%, después de alcanzar un máximo del más del 9% el año pasado. Sin embargo, la inflación subyacente, esta que excluye los costos volátiles de los alimentos y la energía, ha demostrado ser más rígida, lo que está aumentando las expectativas de que el Banco Central de Estados Unidos necesite todavía aumentar un poco más las tasas de interés. Y el superpeso, el peso mexicano terminó la sesión del jueves de la semana pasada por debajo de los 17 pesos por primera vez desde diciembre del 2015. Así, la moneda mexicana acumula una apreciación del 13.4% en lo que va de este año 2023 y se posiciona como el superpeso, como la segunda divisa con mayores ganancias frente al dólar, solo por detrás del peso colombiano y como la más apreciada dentro de las monedas más operadas en el mercado. Sigamos poniendo atención a cómo se comporta el famoso superpeso y por lo pronto escuchemos a Ángel Mas, director de estudios económicos de Grupo 1 y creador de contenido de LinkedIn, hablarnos acerca de esto, de la inflación en Estados Unidos y la reducción de la calificación por parte de Fitch Ratings a Pemex. En la semana que recién terminó, un par de notas interesantes en materia económica. Primero, el dato de inflación en Estados Unidos. Al cierre de junio de 2023, la inflación general e inflación subyacente de nuestros vecinos del norte se ubicó en 3.09 y 4.86% respectivamente. Si bien ambos indicadores muestran una clara tendencia a la baja, la inflación subyacente todavía se encuentra por encima de lo observado en el pasado reciente. En este contexto, pareciera que la disminución de la inflación general e inflación subyacente podría obedecer más bien a que la base en comparación de hace exactamente un año era relativamente alta. Y, como segunda nota, Fitch Ratings redujo la calificación de Petróleos Mexicanos, es decir, Pemex, a B+, desde WM- en escala global, y colocó la calificación en observación negativa. En opinión de la calificadora, precisamente la observación negativa refleja la preocupación sobre la capacidad y voluntad del gobierno mexicano para mejorar materialmente la posición de liquidez y la estructura de capital de la empresa en los próximos 2 años. Al respecto, dicha reducción de calificación contrasta muy desfavorablemente con la llegada de empresas del extranjero a territorio nacional como consecuencia de la relocalización o nearshoring. Ya veremos cómo se desarrolla este tema en el futuro próximo. Talento. En los consejos de administración de las 50 empresas más relevantes de México, únicamente el 12.1% son mujeres, según reveló un estudio elaborado por World Talent Advisors, consultora en talento ejecutivo. De un total de 605 consejeros que muestra este estudio, 530 son hombres y 75 son mujeres solamente. A nivel global, para tener una referencia, Francia y Noruega lideran los rankings de diversidad en consejos de administración con 44 y 40% de mujeres respectivamente. Recordemos, México solo tiene el 12.1%, pero escuchemos a Cinia Padilla, directora de Cultura Institucional y líder del proyecto estratégico de diversidad e inclusión del TEC de Monterrey, su conversación, su reflexión a este respecto. Que en México exista solo un 12% de mujeres participando en consejos de administración puede sentirse como un dato nada alentador. Más cuando se ha comprobado que la equidad de género en las organizaciones es un exitoso caso de negocio. Ahora bien, podría no sorprender tanto este número cuando sabemos que la representación de mujeres en puestos de alta dirección es del 38%. En la medida en la que haya más mujeres escalando por la carrera corporativa, se incrementará la probabilidad de su participación en los consejos de administración. Una impecable trayectoria profesional y competencias probadas como visión estratégica y global, sentido de negocio, innovación, emprendimiento, conocimientos financieros
un buen capital de relacionamiento y, próximamente, todo lo relacionado al mundo digital son algunos de los atributos más valorados en aspirantes a ser parte de un consejo. Todo lo anterior requiere de preparación a través del tiempo. ¿De dónde la obtenemos? Además de las universidades, de organizaciones que apuestan por la equidad de género y también del autodesarrollo intencional, en este caso, de las mujeres. Tengamos en cuenta también que están llegando pujantes generaciones de profesionales con mayor número de mujeres en disciplinas STEM y de negocios, tradicionalmente asociadas a hombres. Por ello, es altamente necesario que en todas las organizaciones se les impulse y facilite el acceso a igualdad de oportunidades para su desarrollo y crecimiento. Contar con datos como este 12%, hacerlo visible y discutirlo, significa que el tema es relevante. Nos permite conocer dónde estamos y dibujar un horizonte en el que más organizaciones se enriquezcan con la óptica, el liderazgo y la guía de talentosas y admirables mujeres. Cultura. Hace un par de semanas Gallup presentó su reporte acerca del lugar del trabajo, el famoso State of the Global Workplace, en donde resaltó que una de las principales formas en que los líderes empresariales pueden ayudar a salvar el mundo es cambiando la forma en que se gestiona a la gente. Y aquí hay algunos datos relevantes de este reporte donde nos dice que el engagement, después de venir bajando los últimos años, el compromiso de los colaboradores alcanzó un récord del 23% en 2023 contra 21% en el 2021. Renuncia silenciosa sigue siendo un tema preocupante. 6 de cada 10 empleados están renunciando de esta manera. Y cuando se les preguntó qué cambiarían en su trabajo, el 41% afirmó que cambiaría la cultura. Temas de burnout. El agotamiento continúa alcanzando niveles récords en la última década. 44% de los empleados dijeron que experimentaron mucho estrés el día anterior y la fuente es el jefe directo. Y oportunidades de trabajo, la gente quiere irse de donde está y lo seguirá haciendo. Son altísimos los números de personas, 55% que están buscando activamente trabajo en este momento. Y bueno, esta semana pasada el periódico El Economista junto a Gallup presentaron el detalle de estos resultados en México y por lo tanto vamos a escuchar el resumen que nos presentó Gerardo Hernández, coeditor de Capital Humano del periódico El Economista, acerca precisamente de este reporte. Pues Gallup presentó oficialmente su más reciente reporte sobre el estado del trabajo, el estado en el lugar de trabajo, un reporte global bastante completo y que entre otras cosas nos refleja el nivel de compromiso de los colaboradores. Un tema interesante es que la región de Latinoamérica tuvo un avance importante en el nivel de engagement de las personas. Básicamente creció 8 puntos entre el 2021 y el 2022, 8 puntos porcentuales, para ubicarse en 31% de las personas que declaran estar comprometidas con su empresa. Y esta cifra es casi 10 puntos superior al promedio global, lo cual nos habla de que hay un avance interesante en la región en cuanto a compromiso laboral. Sin embargo, la cifra aún no es óptima y creo que también nos muestra el desafío que hay por trabajar en la motivación, en la satisfacción de las personas en el trabajo y que esto se traduzca en un mayor nivel de productividad, en un mayor nivel de ventas, en cosas que le benefician tanto al negocio como a las personas, porque el compromiso laboral se refleja en distintos indicadores clave para los negocios. Y un tema interesante que vale la pena destacar, Rogelio, es que si bien, aunque la mayoría de las personas, es decir, 59%, que es una cifra bastante alta, está en renuncia silenciosa, creo que no hay que perder de vista lo que nos muestra Gallup en el informe, que es 11% de la población en Latinoamérica está en una renuncia estruendosa, un concepto muy interesante que básicamente son empleados que no están comprometidos con la empresa, que están haciendo lo mínimo indispensable como si estuvieran en una renuncia silenciosa, pero que al estar en una renuncia estruendosa están no solo, digamos, haciendo lo mínimo indispensable, sino también generando comportamientos, actitudes que pueden dañar la marca. Es decir,
incluso saboteando la propia empresa desde adentro, y creo que es una cifra que no hay que perder de vista. Si bien no es muy alta, es 11%, al final de cuentas es el siguiente paso de la renuncia silenciosa donde están la mayoría de los empleados, y creo que ese es otro desafío importante que nos muestra el reporte de Gallup. Buenas noticias, pero creo que también mucha data para reflexionar en torno a las estrategias y políticas que se tienen que seguir implementando en las empresas. Que no se nos escape. ¿Por qué es importante tomar vacaciones? Una investigación de Joan Lippman, publicada en The Wall Street Journal, encontró que tomar vacaciones no solo es bueno para el bienestar, es fabuloso para tu vida laboral y tus aspiraciones, ya que el tiempo libre aumenta el rendimiento laboral, en parte porque actúa como combustible para cargar el pensamiento creativo. El mensaje de Lippman es claro: si quieres tener más éxito en el trabajo, lo mejor que puedes hacer es alejarte de él. Así que aprovecho para compartirte que este espacio y su conductor, es decir yo, estaremos de vacaciones, por lo cual nos vemos en un par de semanas. Y gracias por acompañarnos en este episodio del martes 18 de julio de People Trends. En poco menos de 30 minutos ya estamos informados de los temas más relevantes del talento y del trabajo y su impacto en el presente y futuro de las personas. Y recuerda, es importante tomar vacaciones. Nosotros tomaremos vacaciones. Nos escuchamos en un par de semanas.